Buenos días, estimada comunidad ITMA. Nos encontramos una vez más en el ciclo de charlas de ITMA Skill durante esta semana. Las diferentes asignaturas han estado mostrando su quehacer, mostrando temas de interés. Nuestros profesores han ido seleccionando estos temas para precisamente hacer este intercambio, ¿no es cierto?, de información, este intercambio de conocimiento. Y por supuesto hemos ido enriqueciéndonos con los temas que los profesores han ido dando a luz y que han ido explicándonos a través de este ciclo de charlas. En esta oportunidad contamos con nuestra profesora Carolina Morales. Ella es magíster en agricultura en zonas desérticas y también es docente de la carrera de agricultura, ¿no es cierto?, sustentable. Así que en esta oportunidad ella nos va a traer un tema que se denomina diseño y gestión predial para la agricultura sustentable. Así que le vamos a dar una bienvenida, ¿no es cierto? Y esperamos que aprender y esperamos tomar conocimientos de lo que ella ha seleccionado en esta oportunidad. Un gran abrazo, Carolina, por supuesto, el micrófono es tuyo para que puedas iniciar. Muchas gracias, Cristian. Bueno, como dijo el presentador, efectivamente lo que voy a hablar ahora es a grandes rasgos lo que se tiene que considerar para el diseño y la gestión predial para la agricultura ecológica, qué consideraciones es lo que tenemos que tomar en cuenta. Es importante que dentro de la gestión predial, ya para la agricultura per se, ¿ya? Es justamente poder hacer un conjunto de ejercicios metodológicos que nos permiten analizar y proyectar el estado actual de los agroecosistemas, de los predios, de las parcelas, de donde se está haciendo la agricultura, ¿cierto? Y poder tomar decisiones para poder transitar hacia una regeneración ecológica del ecosistema, porque ese es nuestro enfoque. Entonces, es importante que si vamos a hacer o trabajar en un predio que se desarrolla agricultura y que tiene las ganas de poder transitar hacia ser una agricultura más sustentable, es importante poder identificar, ¿cierto?, todos los componentes o dimensiones que involucran un agroecosistema. ¿Para qué? Para tomar decisiones que nos permitan proponer planes de trabajo, ¿cierto?, y poder gestar una planificación predial, que así nos permite poder implementar, ¿cierto?, todas las planes, mejoras, procesos, metodologías, ¿cierto?, plan de acción y poder desarrollar la agricultura propiamente tal y desde la gestión de estas propuestas que se hacen desde con el enfoque agroecológico, ir monitoreando para poder ir midiendo los impactos si efectivamente se están realizando o no los procesos de cambio que promueve la transición agroecológica. Entonces, en esta gestión predial es importante el diagnóstico, hacer un diagnóstico con enfoque de transición agroecológica, definir desde ese diagnóstico, ¿cierto?, las estrategias de trabajo en función, ¿cierto?, de lo que arrojó los resultados del diagnóstico, del análisis, para poder, en el fondo, hacer la orientación productiva de lo que tiene que gestar en ese predio para ir cumpliendo, ¿cierto?, el camino que es de la transición agroecológica. Entonces, es importante poder, dentro de esa transición, considerar distintas dimensiones que son importantes poder considerar, ¿sí? Porque si estamos hablando con un enfoque de agricultura ecológica, se tienen que considerar no solamente variables económicas y de rendimiento productivo, que es lo que hoy día solamente ocupa o lo que ve la agricultura convencional, ¿ya? En este enfoque que es sustentable, que es amigable con el medio ambiente, tenemos que considerar distintas dimensiones que también son parte importante del agroecosistema. Y dentro de esa información que tenemos que sacar en el diagnóstico para poder hacer la gestión predial, tiene que ir con el enfoque de los principios de la agricultura ecológica, de la agroecología, que es la máxima biodiversidad, máximo reciclaje, el manejo ecológico de suelo, manejo ecológico de plagas, la integración del conocimiento local, la integración de la sabiduría local, del conocimiento, del saber, ¿cierto?, que existen en los territorios, de las formas en cómo se hace agricultura, ¿ya? Esa integración de ese conocimiento tiene que estar vinculado en este diagnóstico, y así como también las integraciones de orientaciones productivas, tanto como es en la agricultura, lo que es la ganadería, lo que es el turismo rural,
lo que es la apicultura, lo que es la reproducción de plantas, lo que es la agroindustria artesanal, ya todos los rubros y multirrubros que nacen desde el mundo rural o de lo que se puede obtener y hacer en el campo dentro de esta sabiduría y esta integración del conocimiento, porque en el campo uno cuando va no solamente hacen el producto en fresco, no solamente producen el tomate, sino que a veces ese tomate se transforma en una salsa de tomates. A veces esas hierbas medicinales se transforman en deshidratados, a veces esa leche de esa vaca se transforma en un queso, ¿ya? Y esa transformación de esos productos también es una diversidad y es parte también de lo que ocurre en el campo y de lo que es importante dentro de las economías locales que están dentro de un campo y que las dan la pequeña agricultura. Entonces, toda esta mirada, ¿ya?, de los principios de la agricultura ecológica, de la agroecología, se tienen que integrar dentro de este diagnóstico. ¿Para qué? Para poder analizar y poder hacer la gestión predial que necesitamos para la toma de decisiones y poder transitar, como dice la palabra, hacia una agricultura más amigable con los ecosistemas. El ecosistema predial es un conjunto de interrelaciones. Como les dije en un momento, no es solamente lo productivo y lo económico, no es cuánto me produce este cultivo y cuánto es lo que ingresa económicamente. Eso es una parte que es importante, porque obviamente sostiene son los ingresos de las familias campesinas y son las que sostienen finalmente la alimentación en la sociedad. No es menor, pero sí también tenemos que considerar que hay otros agentes, tanto externos como internos, dentro de este ecosistema predial. Están por un lado, cierto, el suelo, y ese suelo es un sistema de vida que hay microorganismos, materia orgánica, agua, aire, etcétera, plantas, insectos, que permiten finalmente el que haya los cultivos, pues si ellos no existieran no estaríamos hablando nada de estas cosas, ¿cierto? Entonces, es el agroecosistema en el suelo vivo, desde ahí que da paso a otros ecosistemas que son las plantas, que son los insectos, que son los animales, que son, ¿cierto?, el reino fungi, el reino bacteria, el reino hongo, etcétera. Todos los 7 reinos que involucran el que, pues, este sostén que nos permite el suelo, y desde ahí los factores que son externos, como por ejemplo los agroclimáticos, el viento, la temperatura, la humedad, ¿cierto?, la radiación, que son ciertos elementos climáticos que nos permiten también que pueda existir la vida. Si no existieran esos eventos climáticos, tampoco pudiese ser. Entonces, en este ecosistema predial te das cuenta que si no está una parte, no puede existir lo otro. Entonces, te permite el poder tener, ¿cierto?, la concepción y la reflexión y consideración de que este ecosistema predial depende de este ecosistema, que no es solamente una cosa por otra, sino que dependemos de una serie de reinos y mecanismos y diversidad que permiten finalmente que pueda existir alimentación y que gracias a esa alimentación existe una sociedad, ¿ya?, que es lo primero y básico y fundamental, que son los alimentos, ¿cierto? Y por otro lado, el sistema predial se ve en los que son justamente la gestión de la producción. O sea, si ya, por un lado, ¿cierto?, el ecosistema biológico que permite todas estas interrelaciones y que permite que existan los cultivos y la alimentación, tanto para el humano animal, ¿cierto? En toda esta gestión de información y de producción hay un sistema predial que también es influenciado, ¿ya? Lo que es la gestión técnica, lo que es la gestión del trabajo, lo que es la gestión financiera, lo que es la gestión comercial, todo lo que tiene que ver con la gestión de la producción. Porque para poder hacer producción necesitamos materias primas, necesitamos semillas, necesitamos bioinsumos, ¿cierto? Necesitamos el material vegetal, necesitamos maquinaria a veces para poder preparar suelo, necesitamos tecnología a veces para instalar el sistema de riego. Entonces, necesitamos materias primas que puedan alimentar y poder gestar los sistemas agroalimentarios o los agroecosistemas, ¿cierto? Y desde eso también se genera la economía que son para las pequeñas comunidades agrícolas que permiten la alimentación, como les dije. Entonces, ahí hay otra gestión. Una es la forma en cómo produzco, otro es cómo lo alimento este sistema con estas materias primas y cómo estos excedentes y producción que sale producto de esta transformación de estas materias primas con fuerza de trabajo, con información técnica, permiten la producción que finalmente alimenta el sistema, y en ese camino hay una gestión comercial y financiera, ya que permite efectivamente el poder hacer finalmente el poder hacer la gestión de los alimentos a nivel del país. Y eso está influenciado por políticas nacionales, está influenciado por los precios que se pactan en el mercado. Hay un mercado financiero, hay un mercado crediticio, hay
sistemas de transferencia tecnológica. Entonces, todo eso influencia estos sistemas productivos. Entonces, al momento de hacer los diagnósticos, no solamente es importante saber cuánto produce y cuánto es lo que gana, o qué le aplica para tal plaga, que es importante esa información, sino que también el poder levantar la otra información que hace la influencia respecto a estos agroecosistemas, de los que dependen estas economías locales y de lo que depende también la subsistencia de la pequeña agricultura, que como les dije, permite la alimentación del país. La transición agroecológica, que ya vimos cuáles eran los principios de la agroecología, justamente se tiene que aplicar bajo este enfoque de la transición, que es justamente poder, como les comentaba, hacer una metodología de diagnóstico de línea base, lo cual va a permitir el levantamiento y la indagación de esta información mediante metodologías participativas. ¿Eso qué involucra? Que involucre la participación de los campesinos y las campesinas y de las personas que están haciendo la agricultura. No es que yo venga como técnico y venga y diga, imponga que es lo que tenemos que hacer, sin hacer una consulta previa. Eso aquí no funciona. Aquí se tiene que involucrar en esta co-creación de planes de trabajo a las personas. Entonces, por eso las metodologías participativas son importantes porque permiten la participación, el diálogo, que las personas abran a ese conocimiento y a esa memoria y a lo que quieran compartir respecto a este proceso que tenemos que hacer en conjunto. Entonces, se hace esta metodología, se evalúan los diferentes momentos, antes, durante, después, ¿ya? Y se define el estado actual del funcionamiento del agroecosistema, el cual permite direccionar a dónde van a ir mis esfuerzos como técnico o profesional o como facilitador de este proceso de transición, dónde yo voy a enfocar mis esfuerzos dentro de este diagnóstico. Pues no es que yo venga, diga, o sin diagnóstico empiece a asesorar, eso no puede ser. Tiene que siempre haber un diagnóstico que permita el poder medir cómo estamos y hacia dónde orientamos los esfuerzos. Entonces, esta es una herramienta que permite comparar los agroecosistemas antes, durante, después y permite orientar y fortalecer el proceso de la transición. Entonces aquí la gestión de la información con estos diagnósticos permite el levantamiento de la información, gestionar esta información, hacerle el uso y la interpretación y el uso de esta información, porque no solamente levantar el diagnóstico y que la información quede ahí y no se utilice, de una información que se tiene que utilizar ¿para qué? Para retroalimentar y mejorar los planes de trabajo. Y desde ahí gestar presentaciones, reportes técnicos, porque usted tiene que fundamentar y justificar el por qué es importante y por qué, cuál es el trabajo que se viene haciendo con datos duros y que datos que te permitan el poder justificar tu trabajo y tu acción que hace que efectivamente se pueda gestar esa transición. Entonces, las metodologías participativas en la transición es importante involucrar la integración, como les dije, de las personas, y dentro de los ejemplos que se pudiesen utilizar está la línea del tiempo, que es una metodología que permite poder justamente ir a esa memoria colectiva y a esa memoria individual de las personas para poder decir, bueno, ¿cuándo usted dejó de aplicar pesticidas? ¿Cuándo usted dejó de comprar semillas? ¿Cuándo usted ingresó al Prodesal? ¿Cuándo usted tomó la decisión de iniciar este proceso de transición agroecológica? Entonces, va marcando los hitos importantes de tu historia campesina relacionada con el predio para poder efectivamente ordenar esta historia y poder y definir los hitos claves en donde iniciamos este proceso, el poder valorar esos hitos claves y el poder desde esa información, el poder ir ordenando la gestión de la información de tu predio, porque muchas veces la información está acá, pero ¿en qué momento está en un documento que permita el poder vaciar esa información y el que me permita el poder postular a proyectos, el que me permita valorar y generar un relato de la historia que tengo del predio? ¿Ya? Otra metodología es el árbol del problema, el que me permite poder definir las causas de una problemática que está ocurriendo o una necesidad que usted haya detectado, ¿cierto?, en los predios, el cual permite determinar las causas, la problemática, definirla e identificarla, cuáles son sus efectos y poder efectivamente trabajar en función de estas problemáticas, poder definir árbol de objetivos. O sea, si está esta problemática, ¿cómo vamos a trabajar en un plan de acción que permita el poder revertir esa situación y transformarla en una oportunidad, en la cual permita eh, eh, desarrollar procesos técnicos y profesionales que permitan el poder hacer este proceso de transición a causa de estas problemáticas que se levantan en conjunto con las personas, ¿ya? Y desde ahí es donde se van co-creando y diseñando las soluciones que permitiesen el poder
desarrollar el trabajo de la transición agroecológica. Ya aquí hay un ejemplo de un diagnóstico que se hace, por lo menos para la dimensión que es calidad de suelo, en donde permite medir diferentes variables que están relacionadas con el suelo agrícola con el cual vamos a trabajar en los distintos predios o en el predio que me toca intervenir. Entonces aquí hay diferentes variables donde se hacen distintas preguntas que permiten el poder hacer orientativa la escala de valoración que se va colocando en este diagnóstico. Entonces, esta escala de valoración, dependiendo de la pregunta, permite que el técnico o la persona que está haciendo la transferencia pueda levantar y después de ahí poder hacer gestión de información. También se pueden elaborar inventarios que permite el poder de un territorio o de un agroecosistema, el poder definir qué tipo de especies son las que tengo, ¿cierto? Y poder, existen otros tipos de diagnósticos de transición agroecológica que aquí se proponen, ¿cierto? Autores, diversos autores definen, ¿cierto? Distintas metodologías que permiten el poder ir midiendo los agroecosistemas desde los distintos subsistemas, ya, mano de obra, suelo, biología, si reciclaje, si hay dimensión socioeconómica, si hay dimensión sociocultural, el tema de la semilla, el tema del agua, el tema si hay que dimensión sanitaria, la dimensión de diversidad. Entonces, toda esa información permite el poder orientar planes de trabajo. Entonces, una vez que levanta, se aplica esa información, se usan planillas Excel en donde permiten tabular los datos y me permiten el poder hacer cálculos de porcentaje, de sumatorias básicas, etcétera, y graficar y poder hacer análisis comparativos que permiten el poder diagramar la información y tener una mejor comprensión y lectura de lo que usted levantó en terreno, y desde ahí hacer planes de trabajo en función de esa interpretación de la información que usted obtuvo, poder hacer planes de trabajo y ahí gestar su asesoría técnica y orientar sus esfuerzos. Entonces permite planificar su trabajo, permite planificar el trabajo en donde usted va a desarrollar la transición agroecológica y así también al campesino, a la campesina, el poder, ¿cierto?, saber primero a dónde va a ser su esfuerzo y también ir en ese orden, ¿cierto?, trabajando para poder gestar esa transición, ¿ya? Y los análisis que se hacen son justamente este tipo de gráficos radiales que permiten el poder tener mejor lectura, ¿cierto?, de las dimensiones y el poder, desde cada variable que involucra la dimensión, el poder ver qué es lo que es, en su plan de manejo, en su plan de acción, qué es lo que tenemos que orientar nuestro trabajo para que justamente estos indicadores mejoren, estos indicadores disminuyan la brecha y su esfuerzo efectivamente se vea con un impacto en lo que usted está haciendo en el predio. Entonces, estos análisis comparativos, el diagnóstico permite el poder orientar el trabajo. Y de esta forma, profesionalizar la agricultura ecológica, ¿ya? El poderle darle fuerza y un sostén y poder avalarlo. Esta justificación técnica viene de datos que son reales y datos duros que permitió el poder hacer este análisis de información. No es que usted llegue y según lo que ve cosas, no. Esto es que en función de eso, de lo que usted vea, de esa observación, usted le da escala de valoración que permiten el poder instrumentalizar y diagnosticar, poder ofrecer y proponer mejores planes de trabajo y poder orientar con mayor proceso técnico la transición agroecológica, ¿ya? Entonces, estos planes de trabajo, aquí hay ejemplos de tipos de planes de trabajo en función de las áreas de trabajo que me toca intervenir, proponer actividades y metodologías que puedan, ¿cierto?, ser orientativas para que usted pueda sacar adelante la transición agroecológica. Y es importante que pueda siempre, al hacer metodologías participativas, que es el involucramiento, ¿cierto?, de la participación, de la reunión, del diálogo, de la conversación, ¿cierto?, de la co-creación de las cosas, ¿cierto?, el poder disponer de espacios, disponer de materiales para trabajar con la gente, si vamos a hacer actividades de relajación, de imaginería y aplicar la línea del tiempo o aplicar ciertas otras metodologías, permitirá que las personas puedan integrar ese conocimiento, puedan integrar esa conversación, puedan integrar la memoria colectiva que existe entre las personas y individual, ¿cierto? El que permita el poder, con esa información, integrar, ¿cierto?, ese conocimiento dentro de su plan de trabajo, porque ese es el enfoque de la agroecología, el cómo integramos
el conocimiento local dentro de el conocimiento técnico que nosotros podemos aportar, ¿ya? Bueno, y los elementos básicos de monitoreo en la gestión predial, es importante siempre definir porcentaje y fecha de ejecución de actividades para poder demarcar la orientación de nuestro trabajo y poder tener ciertos plazos de ir cumpliendo, ¿cierto? Los indicadores, la medición del efecto de la ejecución, o sea, poder hacer este diagnóstico antes, durante, después y retroalimentar, ¿cierto? Para poder ir mejorando la acción, ¿cierto? Poder analizar y medir desde ese análisis, poder corregir lo que está débil, los puntos críticos, para poder ir disminuyendo esas brechas, ¿cierto? Definir medidas suplementarias si es que existe dentro de este análisis de que hay cosas que quizás no se consideraron, pero el producto de la ejecución nacieron otros procesos que permiten, ¿cierto? El poder determinar, ¿cierto?, qué otras cosas complementan y suplementan, ¿cierto?, este trabajo. Y la recomendación, o sea, siempre ir dando propuestas de recomendación en función de lo que usted vaya viendo para hacer orientativo su trabajo y poder generar un impacto. Importante el seguimiento y monitoreo, el acompañamiento profesional de esto, en donde aquí los técnicos que estudian esta carrera efectivamente ya van con un proceso y capacidades que permitan hacer este acompañamiento desde el punto de vista técnico. No es algo que se les ocurrió en el momento, sino que es algo que viene con una información y un tecnicismo que permite el poder gestar de manera profesional esto y acompañar los procesos productivos en los predios con los campesinos y las campesinas y permite medir. Entonces, aquí esto permite que los profesionales puedan ir midiendo con datos técnicos e información que permite hacer tabulaciones y hacer análisis. Y desde esto poder proponer procesos que tengan una fundamentación técnica, ya con datos, con porcentajes, con orientaciones y con una justificación de que esto viene de un levantamiento que se hizo de manera participativa con las personas en los territorios, ¿ya? Y bueno, siempre ir comparando los procesos al momento de hacer los monitoreos, cómo comenzamos al comienzo y cómo estamos avanzando hoy día. Entonces eso es importante porque permite el poder valorar el trabajo de todos, medir el impacto, saber en qué estamos todavía débiles o necesitamos subsanar, o gestar ahí un plan de trabajo, acción que permita el poder reforzar procesos para que podamos gestar el avance, ¿cierto? Y permite el poder fortalecer en el agroecosistema el trabajo en todas las dimensiones. Como vimos, que dependemos de todo el ecosistema, entonces aquí estamos viendo que el sistema se está favoreciendo y está siendo más resiliente y está siendo mejor adaptado a las condiciones de cambio climático y está haciendo que en el tiempo esto se va a traducir en que el campesino va a estar más estable en su economía, que el suelo va a estar mejor conservado, que voy a poder tener una mayor diversidad y eso me va a permitir una mayor población de insectos, que me va a poder hacer mejorar el manejo ecológico de las plagas y va a poder ser más estable el agroecosistema frente a todo este cambio de clima que hoy día estamos viviendo y que cada vez se está poniendo más desafiante y cada vez va a ser más grosero lo que venga respecto a los cambios de clima. Entonces, tenemos que preparar los agroecosistemas en ese enfoque. Y aquí este diagnóstico y este proceso te permite hacer una mejor gestión predial con un enfoque de adaptación al cambio climático y con un enfoque también de una transición que permita ser más amigable con los agroecosistemas. Entonces, este seguimiento monitoreo permite hacer una mejor gestión predial, porque no solamente la gestión predial tiene que ver con que postulemos los proyectos y tener inversión. La gestión predial tiene que ver en cómo tomo sabiamente las mejores decisiones para que mi agroecosistema sea estable en el tiempo. Esa es la gestión predial, ¿ya? Bueno, eso es lo que tenía preparado para poder compartir hoy día la charla de InSkill. No sé si hay alguna duda, pregunta. No, primero agradecerte, es un trabajo importante. El tecnificar, ¿no es cierto?, una tarea tan importante como esta y pasarla, ¿no es cierto?, del sentimiento, de lo que me parece, de la primera persona, ¿no es cierto?, esa primera persona queriendo hacer cosas, a transformarlo, ¿no es cierto?, a una tercera persona, ¿no es cierto?, que está interactuando, que está haciendo, que está elaborando un proyecto, que está haciendo, ¿no es cierto?, un proceso. Y, por supuesto, la importancia que esto involucra. Y ahí quería entrar en una de las consultas que te quiero hacer. ¿Por qué es importante
crees tú que se debe hacer esta transición, que se debe hacer este camino que tú nos acabas de señalar? ¿Mm? Si nos puedes aclarar esa temática. Sí, claro. Bueno, bueno, hay hay razones por qué hay que hacer la transición agroecológica. La primera que todo es que la transición agroecológica con el enfoque para la agricultura familiar campesina es importante hoy día porque la agricultura familiar campesina es la responsable del 70% de nuestra alimentación a nivel país y a nivel mundial. No son las agroexportadoras, no son los grandes productores. Ya aquí la pequeña agricultura es el primer eslabón, el que mantiene la alimentación y nos permite tener alimentos hoy día en nuestra mesa. Entonces, como es tan importante dentro de nuestra sociedad la pequeña agricultura, es importante conservarla, protegerla y porque también es resguardadora del patrimonio genético, cultural y material de las formas alimentarias que existen en el país. Entonces, si no se le da la importancia necesaria de que el labón que tenemos que cuidar y conservar en el tiempo, estamos directos a generar una decadencia alimentaria en nuestro país, que es lo que se está presentando no solamente aquí, sino que en todos lados del mundo, producto del cambio climático y de que estamos en una crisis ambiental. Ya la estamos viviendo y la sentimos, de hecho. Entonces, como es un labón tan importante, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, por ende se tienen que centrar esfuerzos de que existan técnicos, personas, profesionales, transferencistas y que las políticas públicas vayan en función de la transición agroecológica con el enfoque de poder cuidar los suelos, cuidar las semillas, cuidarlos a ellos con su conocimiento sociocultural y también de salud, porque comprendamos que la pequeña agricultura cada vez está en un proceso de envejecimiento y no hay mucho recambio tampoco, entonces ahí es más gravísimo el tema. Entonces, este es el eslabón que tenemos que cuidar, proteger y que las políticas públicas vayan enfocadas a poder gestar esta transición agroecológica que va a permitir justamente darle estabilidad a estos agroecosistemas frente al clima, estabilidad a este ecosistema frente a la crisis económica, estabilidad de estos agroecosistemas frente a todas las inclemencias que ocurren en el mundo rural, que tienen que ver a veces con la falta de agua, acceso a camino, acceso a servicios básicos, que todas las cosas que golpean en el mundo rural. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta transición? Para poder mantener la alimentación en el país y cuidar a estas personas y linajes que hacen finalmente sostener la alimentación. Entonces, por eso es tan importante trabajar en la transición agroecológica, No, técnicamente y profesionalmente. no, increíble como efectivamente lo que nos está señalando es el camino que debemos tomar, es el camino que como sociedad debemos tomar. Y ahí viene mi segunda pregunta. ¿Cuál crees tú que es el rol que juega ITMA como instituto, ¿no es cierto? Y con sus carreras en particular en este proceso de transición, en esta transición que tú nos estás enseñando? Bueno, juega un papel fundamental el instituto a través de la carrera técnico en agricultura ecológica, porque dentro de su nueva malla curricular, efectivamente enseña al estudiante el poder aplicar estos instrumentos técnicos de medición y permiten orientar con el enfoque de la transición agroecológica. Entonces son personas que están capacitadas para poder acompañar profesionalmente y técnicamente los procesos con la pequeña agricultura y con cualquier grupo humano que quiera hacer procesos de transición, porque no solamente se enfoca en la agricultura familiar campesina, sino que también, por ejemplo, lo que ocurre hoy día en las ciudades, las juntas de vecinos, estos movimientos más ciudadanos que quieren hacer huertas, que quieren alimentarse desde la ciudad, que cada vez son muchos más. Entonces, los estudiantes salen preparados con las capacidades que permiten hacer esa transición. Entonces, orienta a los campesinos, facilita el proceso al agricultor o al productor para que vayamos en esa transición de cuidar al suelo con estas técnicas, de cuidar la semilla con estas técnicas, de cuidar las plagas o controlar las plagas con estas técnicas, y eso va a hacer que efectivamente las personas que desarrollan finalmente la agricultura vayan también con ese switch de ecología, que vayan con el switch de regeneración de los ecosistemas para que finalmente lo que producen puedan los consumidores tener acceso a una alimentación más sana, tener acceso a una alimentación libre de agrotóxicos. Entonces el técnico acá sale con esa capacidad, entonces siento que son agentes de cambio que llegan a momentos claves a poder hacer un proceso de transición desde este enfoque.
no como los restos de técnicos en agricultura del resto de los otros institutos o centros de formación que no salen con este enfoque, ellos salen con el enfoque productivista, comercial, rendimiento, nada más. Entonces el técnico de ITMA sale con este enfoque ya que mira los agroecosistemas desde el enfoque de la ecología y que permite técnicamente y profesionalmente aplicar mejoras y propuestas de trabajo que vayamos en la regeneración ecosocial de los ecosistemas. Entonces, eso es como la gran diferencia. Importante que podamos entender, ¿no es cierto?, que también nuestros estudiantes que están escuchando y están observando esta charla pueden entender que hay un sello, hay un sesgo, hay un importante camino, ¿no es cierto?, que se ha recorrido en el instituto que precisamente busca que ellos sean capaces de ser agentes de cambio. Así también para nuestras familias, que ellos este tema, ¿no es cierto?, lo lleven a colación, a conversación, ¿no es cierto? Es importante entender cómo, ¿no es cierto?, nosotros podemos ser agentes de cambio, y no solamente de palabras, sino que de acción, ¿no?, que es un tema tremendamente importante. Bueno, darte las gracias, Carolina, muchas gracias por tu pasión, por tu trabajo, por el tema que nos has traído y por la importancia que nos has enseñado y cómo nos has mostrado el quehacer de nuestros estudiantes de la carrera de agricultura ecológica. Y por supuesto invitar a la comunidad que sigan en este ciclo de charlas, que sigan participando, que sigan observando, ¿no es cierto?, conociendo, aprendiendo, ¿no es cierto?, integrando nuevos conocimientos y por supuesto invitándolos a que sigan en este proceso. Es una semana de información, así que un gran abrazo a Carolina, un gran abrazo a la comunidad y nos estamos viendo en otra oportunidad y en otra charla. Que estén muy bien. Que estén bien, gracias. Chao, chao.